En la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 5 del 24 en adelante, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tema dentro de la serie Los maravillosos milagros de nuestro Señor Jesús. Y en esta oportunidad, como lo dije anteriormente, podría hablar de cada uno de los detalles, pero voy a hacerlo en esta ocasión desde el punto de vista pedagógico. ¿Qué enseñanzas nos deja esto? Así es que, en primer lugar, vamos a hablar sobre el sufrimiento y la angustia de una mujer. El sufrimiento y la angustia de una mujer. El texto nos habla a nosotros que desde hacía 12 años la mujer estaba sufriendo un problema de sangrado y que ésta había sido vista de muchos médicos y que lejos de mejorar, ella cada día sufría más y más. Esto es lo que el pasaje en sí nos relata. Aquí no vemos que solamente hay un tipo de sufrimiento físico, mis amados hermanos, sino también una situación de sufrimiento moral. El sufrimiento físico se daba debido a su constante sangrado, muy posiblemente un problema de menstruación o en algún otro tipo de origen del sistema uterino. No sabemos a ciencia cierta. Desde la medicina de nuestros tiempos, la tecnología podría encontrar rápidamente el origen del problema y con certeza darle algún tipo de tratamiento. Pero antiguamente la misma medicina no estaba desarrollada a esos niveles, sino que solamente lo que aquí quedaba era un milagro de parte de Dios. Se dice que muchas mujeres padecen de menstruación dolorosa, llamada dismenorrea también. 1/3 de las mujeres en el mundo sufren de dismenorrea. En sus reglas se vuelven muy dolorosas y el dolor es muy semejante a un fuerte retorcijón que podría causar náuseas, vómitos, mareos. Es decir, hay tantas causas de esta situación. Podríamos encontrar un síndrome de ovario poliquístico, como algunos le suelen llamar, que les produce menstruaciones irregulares y una serie de problemas que localizados en los ovarios que se tornan muy dolorosos en algunas mujeres. Pero aquí está un tipo de sangrado anómalo que no ha podido ser solucionado de parte de los mismos médicos. Nosotros podríamos inferir que cualquiera que fuese la causa, fue una mujer que físicamente sufría mucho y había gastado mucho dinero en consultar a los médicos y siguiendo diferentes tipos de tratamiento. El otro sufrimiento, y por cierto también doloroso para ella ya en el área moral, es por la situación religiosa. Pues se nos habla ahí que debió haberse dado algún tipo de rechazo social, por lo que encontramos anteriormente en la Escritura y en Levítico y en otros lados, que la mujer que sufría un tipo de sangrado como estos
era considerada impura y hasta le era muy difícil encontrar marido, un marido que la comprendiera, que la acompañara en toda esta situación. Marcos no nos dio muchos detalles sobre ella y sobre otras cuestiones más, pero uno estudiando la Biblia encuentra en Levítico 15, del 19 al 20, y nos habla de que cuando una mujer tiene un flujo de sangre, será considerada por 7 días, será apartada y considerada impura, mis queridos hermanos. Y si donde ella se acostaba, era considerado impuro. Lo que ella tocara era considerado también impuro. Donde se sentaba era considerado impuro. Así es que la gente la miraba a una mujer con menstruación impura. Todo lo que tocare quedaba inmundo. Así es que era una especie de la intocable mientras tuviera esa condición. El sufrimiento de ella era físico y muy posiblemente también moral por el rechazo social o el apartarla de parte de la familia. Así es que era una situación de sufrimiento. Una mujer que en la economía también la había golpeado, pagando un médico, pagando otro. Y aunque esto, como lo vemos, no le había servido absolutamente de nada. En otras palabras, era una mujer terriblemente azotada. Por eso la Biblia habla de el azote de la enfermedad, que traía también un problema de carácter moral. Mis amados hermanos y hermanas, era un gran sufrimiento el que esta mujer tenía. Posiblemente mientras yo estoy compartiendo este tema, exista alguien que nos esté viendo con un problema serio de presión arterial, con un problema serio de cáncer, alguna mujer con un tipo de Alzheimer, o hombre también con problemas de obesidad, problemas de diabetes y alguna condición de salud por la cual está atravesando, que le es muy difícil y quizás se ha sentido muy abrumado, muy abrumada, hasta situaciones depresivas, en un momento en que se han sentido angustiados y, como repito, muy oprimidos y no han podido salir adelante. Y eso que uno puede tener un seguro de salud. Ahora imagínense las personas que ni siquiera poseen esto, una situación muy dura, muy dolorosa, pero ella dijo: ha llegado la hora de poner la fe en acción. Y esa es la segunda parte, la fe en acción de parte de esa mujer. Marcos relata el hecho donde agrega sus comentarios, pero si colocamos en orden la línea de pensamiento de la mujer en el versículo 27, sería así: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva, su túnica, seré salva. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta mujer oyó hablar de Jesús, oyó de la fama de Jesús que se extendía por todas esas regiones. Y si nosotros nos vamos un poquito sobre el capítulo 3 de este mismo evangelio de Marcos, vamos a encontrar que Jesús se retiró, dice, al mar con sus discípulos, y que le siguió una gran multitud de Galilea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro, de Sidón. Oían todas las cosas que Jesús hacía y las multitudes venían detrás de él. Así que lo que estamos viendo nosotros es lo que llamamos popularmente un gentío, una muchedumbre. Y ella ahí se coló, se introdujo entre ellos, llevaba un objetivo bien claro: si tan solo toco su vestido, sus túnicas, su manto, yo voy a ser sanada. Que en la Biblia textual dice: si tan solo tocare su túnica, voy a quedar sana. Ella dijo: aquí voy yo con todas, no importa la gente que esté en medio, no hay obstáculo que me vaya a detener, no me voy a dejar vencer, voy a ir hacia lo que voy, a tocar el manto, porque si lo logro hacer, yo voy a quedar sana. ¿Qué clase de mujer, eh? Si tan solo tocare, esa es la fe en acción, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y lo vamos a ver nosotros en Hebreos 11:1. Una fe en acción,
una fe en ejercicio, una fe dinámica frente a una necesidad agobiante de ser sanada. Una mujer con un propósito claro y definido. Esto nos lleva entonces al tercer punto de una fe recompensada. Y enseguida dice: la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El alivio le llegó completamente a ella. Debió haber sido una sensación física tremenda. Cesó el problema. El alivio llegó, quedó maravillada. El milagro se dio. No se dio como los otros milagros que nosotros vimos, que el Señor llegaba, tocaba o los ponía a hacer esto, échate agua en los ojos, algún tipo de cosa. No, el azote desapareció, mis amados hermanos, mis hermanas. La enfermedad fue quitada inmediatamente. Ella fue completamente sanada. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por todas las personas que han recibido sanidad por la bendita misericordia de nuestro Padre Eterno Celestial. Gloria a Dios, las personas que después de haber sufrido un poco de tiempo han logrado salir adelante, reciben una nueva oportunidad para salir adelante, y este es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que esta mujer hubiera ido, iba a ser recordada como la mujer que alcanzó su milagro por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Su fe había sido recompensada. Gloria a Dios por esto. Ya podía incorporarse socialmente, ya podía restablecer las relaciones familiares sin tener que esconderse o vivir aquella vergüenza, y dejaría ya de perder la poca economía que le pudo haber quedado. En otras palabras, el milagro iba a ser una completa restauración en toda su vida. En el verso 30 dice que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron a él: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Esto no significa que Jesús no supiera quién lo había tocado a él, sino que buscaba la confesión de parte de aquella misma persona que había recibido el milagro. No era un toque común, no era que la multitud lo estuviera empujando, no fue ese toque común de la gente, fue alguien que se acercó con una fe muy firme y tocó su manto, tocó su túnica, tocó sus vestiduras. Fue el acercamiento de una persona con una fe, con una convicción profunda. Poder, virtud salió de parte del Señor. Eso por un lado. Por el otro, los discípulos, como siempre, en algunos momentos no podían comprender las situaciones y entonces se van a la literalidad. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Entonces, porque él lo decía con relación al poder que salió de él. Pero los discípulos respondieron: bueno, ¿no estás viendo la multitud que te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Estás viendo que la gente te está empujando y estás preguntando quién me ha tocado. Ellos no entendieron el espíritu de las palabras, sino se fueron a la literalidad de las mismas. Así hay creyentes que muchas veces no entienden lo que la palabra de Dios les quiere enseñar, sino que se van quizás a lo literal y se vuelven fundamentalistas, literalistas. El maestro dice una cosa y los discípulos terminan entendiendo otra. Lo mismo sucede hoy día. Los maestros de Biblia, los líderes de las redes, los pastores dicen una cosa, los creyentes terminan entendiendo otras, pero así somos los seres humanos. Bueno, pensemos en el punto número 4. La mujer recibe un trato diferente. En el verso 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, o sabiendo lo que había hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo el Señor: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué interesante esa parte de ahí. Frente a Jesús no nos queda más, hermanos, que confesarle todas nuestras necesidades, confesarle nuestras peticiones, testificarle acerca de nuestra vida. Ella lo hizo y el Señor le dice con ese trato: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
El trato que le da a Jesús es un trato diferente del resto de la gente, es un trato de amor, es un trato de comprensión. La llama hija, con cariño, con misericordia. Son las palabras del Hijo de Dios, las palabras del Mesías. Es el Mesías que ha venido para dar consuelo, que ha venido para dar sanidad. Es el libertador no solamente de un azote, sino de todos los azotes de la enfermedad. Vivimos, hermanos y hermanas, tiempos de pandemia difíciles, tiempos de enfermedad. Muchos han logrado sobrevivir, otros son afectados fuertemente en su sistema. El que tiene virus muchas veces es rechazado por su propia familia. No hay hasta el momento una cura que podamos decir, ya salió la cura, quizás más adelante. Pero todos los que han pasado por ese proceso nos ha quedado más que, al igual que esta mujer, de acudir a Dios. Debemos buscar a Dios mientras está cercano, así lo dice la Biblia en Isaías 55, del 6 al 7. Ustedes pueden buscarlo ahí. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras está cercano. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor, dice la Escritura, para que tenga de ellos, para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Dios puede hacer no uno, puede hacer muchísimos milagros en nuestras vidas. Sus milagros no son solo los que nos devuelven la salud, sino que el mismo milagro que recibimos nos reincorpora socialmente, nos vuelve productivos, nos convertimos en testimonio viviente de su piedad, de su misericordia, de su compasión, tal y como sucedió con esta mujer en el relato de Marcos, mis amados hermanos y hermanas. Hay una enorme diferencia entre considerarse una criatura de Dios a considerarse verdaderamente un hijo de Dios. Esta es la adopción de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Biblia en 1 Juan 3:1? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición! Que Dios nos llame a nosotros sus hijos. Con razón la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Por eso el Hijo recibe un cuidado especial de parte del Padre. Si tú crees que Jesucristo es el Mesías, si tú crees que Él es el libertador, si crees que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador, tu vida va a cambiar radicalmente. Ya no vas a ser una criatura de Dios, vas a ser un hijo verdaderamente de Dios. Recapitulemos un poquito esta situación. La mujer experimentó el terrible problema de sangrado. No sufría simplemente desde la parte física, sino también el problema moral frente al rechazo social. Como lo dije anteriormente, posiblemente hoy mismo alguien esté padeciendo de situación de sus arterias, o alguna situación de cáncer, o alguna situación de Alzheimer, o alguna situación en su salud, y estés angustiado, estés abrumado. Pero en Jesucristo hay esperanza, mi hermano, mi hermana. Hay esperanza en Cristo Jesús de un cambio en nuestras vidas. Segundo, la mujer puso los ojos en Jesús como el objetivo principal de su sanidad, y fue a Él, hacia Él, sin importarle el rechazo social ni el obstáculo de la muchedumbre. Él era quien le iba a proporcionar su sanidad. Tercero, su fe se vio recompensada. Tocar el manto, la túnica, la liberó de ese azote, la liberó de esa esclavitud, y de parte del Señor virtud salió de él, poder divino que rompe las ligaduras de opresión y el azote de las enfermedades. En cuarto lugar, la persona que viene al Señor recibe también ese trato diferente. Ya no es uno más de la muchedumbre, sino que esta mujer se distingue por ser una mujer valiente,
rompió con los esquemas culturales, con el tradicionalismo, con la religiosidad, y ahora el Señor la llama hija. Tú también puedes recibir un milagro maravilloso. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para encontrar, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Acércate al Señor. Si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, ríndete hoy mismo a los pies del Señor. Te invito entonces a que ores conmigo. Si no lo has hecho, repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor con corazón sincero: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Deseo cambiar mi vida, mi forma de vivir. Yo quiero caminar junto contigo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero seguirte como tu discípula o como tu discípulo. Quiero seguirte y servirte. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y a ti, hermano y hermana, te invito a que compartas este video con otras personas para que ellos también puedan dar este paso de fe aún en contra de todos los obstáculos. En Jesucristo alcanzamos no solamente el perdón de los pecados, sino Él quita nuestro azote y nos reincorpora socialmente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.